Katy. Y buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto volver a verles. Eh, Ciertamente nos hemos dado cita aquí para nuestra formación bíblica de todos los domingos y también para que ciertamente la palabra nos alimente y nos fortalezca. Me da mucho gusto verles algunos, algunas que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchos saludos a Lucio. Y me encanta siempre la forma en que termina sus mensajes. Siempre dice, y la vida vencerá. Lucio Blanco, si no me equivoco, debe estar ahora acompañándonos desde Perú. Veo que está presente en esta reunión. Y sí, la vida vencerá. Y justamente esta es una idea central del tema que quisiéramos tratar el día de hoy, a propósito de la liturgia de hoy, que es el día domingo 21 del tiempo ordinario. Justamente el Evangelio es del evangelista Lucas, del Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Lo vamos a leer el día de hoy y básicamente como un pretexto para fortalecer nuestros conocimientos también sobre el Evangelio de Lucas, pero también para iluminar nuestra vida y fortalecer nuestra misión. Bueno, entonces he anunciado de alguna manera el tema o el texto que vamos a reflexionar. Es en torno al Evangelio de Lucas, capítulo 13, desde el versículo 22 en adelante hasta el versículo 30. Yo quisiera invitarles a comenzar entonces este encuentro, pues leyendo el texto. Vamos a leer el texto, pero quisiera que esta reunión no sea solamente de formación, no solamente de adquirir conocimientos o reflexionar sobre teorías o criterios o estrategias de interpretación de un texto, desde esa perspectiva un poco más eh, académica, por decirlo así. Más bien hagamos de esta reunión un encuentro de familia, un encuentro con la palabra que nos convoca y que nos hace misioneros y misioneras a todos. Y con esta intención que este encuentro sea eh, orante, vamos a orar, a contemplar y a dialogar la palabra de Dios. Así es que yo quisiera compartirles el texto del Evangelio del día de hoy. No busquen el texto en sus Biblias ahora, déjenlo de lado. Si alguien tiene una Biblia abierta, déjela, porque manejamos a veces diversas ediciones de los textos y pequeñas diferencias pueden distraernos. Yo voy a compartir la pantalla, el texto de la lectura y voy a leer en voz alta. Les voy a pedir a ustedes que si quieren, adoptando una postura, una actitud orante de atención y de escucha contemplativa, pongan atención a la lectura y déjense guiar por el texto. Pongamos atención con la mente, con el corazón, a cada palabra, tratando de que cada una de ellas cale en lo profundo de nosotros y permitiendo que ella nos diga algo. Yo después de la lectura haré unos minutos o un minutito de silencio, medio minuto tal vez, y luego les pediré a quien quiera eh, bueno, creo que no sería quizá una estrategia como estamos transmitiendo en vivo en Facebook y no es como muy conveniente abrir micrófonos, pero la idea es que tratemos de recordar o rumiar, tratemos de que la palabra haga eco en nosotros y permitamos que una frase, una expresión, aquella que más nos ha tocado, eh, nos diga algo, ¿no? Entonces tratemos de recordar algo, una palabra, una corta oración, expresión de la lectura de el Evangelio de Lucas, de la liturgia del día de hoy.
acuerdo con esta lectura orante, atenta, contemplativa, luego de ella, luego de reflexionar sobre lo que inmediatamente nos dice, nos impacta, vamos a pasar a una reflexión un poco más pormenorizada o un poco más sistemática. Vamos a comenzar entonces y paso a compartirles la lectura del día de hoy. Hoy es el domingo 21 del tiempo ordinario. En la primera lectura escuchamos a Isaías y en la segunda la carta a los Hebreos. Y el Evangelio de San Lucas es el que comienzo a leer a continuación. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, desde el versículo 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Dejo el texto del Evangelio en la pantalla por si alguien quiere leerlo nuevamente, pero en este momento, como les pedía, hagamos un momento de silencio, un momento reflexivo, si quiere, orante, contemplativo del texto, de la palabra, permitiendo que éste nos hable, que nos diga, que resuene en nuestro interior. Quizá estamos viviendo situaciones familiares, personales, de trabajo, en nuestra misión, en nuestros lugares donde desempeñamos nuestra vocación, que son propicios para iluminar también este texto. Permitamos entonces un diálogo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro interior, con el texto que nos habla. Nos tomamos 30 segundos de silencio y luego de esto podríamos continuar nuestra reunión.
Bueno, para continuar, no sé si Katy permite a unas 4 personas intervenir leyéndonos alguna palabra, alguna frase del texto que le haya llamado la atención, que le resuene, que le impacte, que esté haciendo eco en su interior. Solamente léanos la palabra, el texto, no explicaciones y no reflexiones. Solamente una segunda lectura personal de un fragmento, sea una palabrita, una pequeña oración, una expresión que esté en el texto que vemos en la pantalla. Y para no hacer esto muy largo, solamente 4 personas, las que creo que han alzado la mano ya para intervenir. Adelante, Valeria Carrión. Muchas gracias con todos. Bueno, la palabra que me dejó resonando es la puerta angosta. Gracias, vale. Juanito, por favor. A mí me llama también la atención esta oración, esta parte de la oración. No sé quiénes son ustedes. Gracias, Juanito. Martita, por favor. Sí, Katy, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Esa parte, no lo lograrán. Eh, y Gracias, no, Tita. y no podrán. Otra. Ajá. Elida en el chat nos dice esfuércense. Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? Pero Jesús no le responde, porque como que querían coger a Jesús a ver quién se iba a salvar. Y Jesús que no es, esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Gracias. Lo mismo nos dicen en el Facebook. Anita Erazo, la misma frase. Glorita Carreño, nuestra hermana, nos dice, Señor, ábrenos. Zoila, Señor, ábrenos. Sí. José Lene nos dice, apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Muchas gracias. A mí una frase que me impacta muchísimo es esta. Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Muy bien, muchas gracias a quienes han participado, aunque hemos dado la palabra solamente a unas poquitas personas por el corto tiempo que tenemos. Y sin embargo, estoy seguro que este texto nos dice, nos toca mucho, porque ciertamente es, por un lado, un llamado a la confianza, a la esperanza, un llamado a la conversión, pero también es un llamado fuerte que puede sonar incluso a una especie de amenaza, como puede surgir de una lectura rápida del texto. Y sí, efectivamente, esto es así. Para comprender el sentido del texto que el autor quiso transmitir, que puede ser o no puede ser el sentido que nosotros, lectores del siglo XXI, estamos descubriendo, ¿no? Repito, el sentido, el mensaje del texto que nosotros,
lectores del siglo XXI estamos captando puede o no puede ser el mismo que el autor quiso darle cuando escribió el texto. Recuerden ustedes que en este texto siempre hay por lo menos estos dos actores, el autor que escribió el texto y nosotros, los lectores que 2000 años después estamos volviendo a leer el texto y lo estamos interpretando inevitablemente desde nuestros propios lentes, desde nuestras propias vidas, desde nuestros propios sufrimientos, esperanzas, condición social, de género, económica, étnica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero la pregunta que quería que ahora nos guíe es el mensaje que el autor quiso transmitir cuando escribió el texto. Y esto es un poco difícil. Recordemos que en la Biblia o con los textos de la Biblia estamos encontrándonos con personas, con intenciones, con reflexiones, con circunstancias muy lejanas en el tiempo. Y siempre es bueno partir de ese contexto, de esas circunstancias que dieron a luz al texto, que fueron como un momento de parir luz o de parir el texto para comprender el mensaje, el sentido de este que ahora estamos leyendo. Recuerden entonces que estamos con un texto del Evangelio de Lucas, es un evangelio sinóptico. Los sinópticos son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Y un elemento por el cual les llamamos sinópticos, me imagino que todos sabemos qué significa sinóptico, ¿no? Si alguien no lo sabe, con mucha confianza, levante la manito y lo aclaramos rapidito, ¿no? Marta, ¿usted quiere decirnos qué es sinóptico o no tiene claro qué es sinóptico? Ya, sinóptico significa mirada en conjunto. Mirar en conjuntos. Es una palabra castellana, pero su origen es griego y en este caso hay dos términos que componen la palabra sinóptico. El término sin, que es conjunto, juntar, y opté, de donde viene, por ejemplo, óptica, eh, óptico, de ahí viene, bueno, un montón de palabras castellanas, significa mirada, ver. Entonces, sinóptico significa ver el conjunto. Ver en conjunto es como una mirada en conjunto de tres textos. Cuando miramos los tres evangelios de Marcos, Mateo y Lucas en conjunto, notamos que tienen grandes parecidos, que tienen muchos textos copiados o que tienen muchos textos en común. Relatos de palabras del Señor, de milagros, de parábolas, de conflictos, de la pasión, de la resurrección, etcétera, ¿no? Entonces, notamos que estos tres evangelios, repito, Marcos, Mateo y Lucas, vistos en conjunto, se parecen muchísimo, aunque hay elementos, hay textos que solamente están en Lucas o solamente están en Mateo, aunque así sea, la mayoría del texto literario de los tres evangelios lo tienen en común. Por esta razón, entonces, a los tres se les llama sinópticos porque son como copiados o porque son como repetidos o porque tienen relatos en común. Y esto no sucede con Juan. En Juan, en el Evangelio de Juan, la estructura del Evangelio, los relatos, las parábolas, el estilo es totalmente distinto, ¿no? Es otro estilo, otro tipo de reflexión, otro tipo de retrato, de relato de Jesús, de su vida, de su obra,
etc. Por eso entonces a Juan le dejamos fuera y ahora solamente hablamos de los sinópticos. Lucas es uno de ellos. Un elemento que los tres evangelios tienen en común, Marcos, Mateo y Lucas, es que parecen un viaje, parecen el relato de un camino, parecen la descripción de un viaje de Jesús desde Galilea, donde vive, donde inicia su vida pública, hasta Jerusalén, donde es muerto y donde será experimentado vivo y resucitado. Los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son el relato o parecen ser el relato de un viaje. Bien, esto los expertos, los biblistas, le suelen llamar el esquema sinóptico. Recuerden, cuando hablemos del esquema sinóptico, nos referimos a esta estructura de viaje que tienen los tres evangelios. Y ahora voy a compartir otro texto. Aquí. Muy bien. Ahora voy a ir hablando rápidamente de una estructura del Evangelio de Lucas. Me voy a detener en una parte que nos interesa, pero ahora lo que yo quisiera es que notemos cómo en el Evangelio de Lucas se da este esquema de viaje o, como llamé, esquema sinóptico. Bien, no quiero profundizar demasiado en el esquema sinóptico, quién, de dónde o cómo así surge, etcétera. Solamente miremos que tanto en Marcos, en Mateo y en Lucas, siempre hay unos pequeños, a veces pequeños capítulos de introducción, que aquí es más bien una especie de prólogo, y son poquitos versículos del capítulo 1. Y luego tenemos una parte un poco más grande, prácticamente son 4 capítulos, del 1:5 al 4:13, donde vemos una presentación de Jesús. El evangelista Lucas, entonces, en estos capítulos, nos presenta el anuncio del ángel a Zacarías del nacimiento de su hijo Juan y el nacimiento del ángel a María de el nacimiento de su hijo Jesús. Luego tenemos el relato del nacimiento de los dos y luego unas primeras actividades de los dos, de Juan y de Lucas, pero en este bloque que es una presentación inicial de los tres. En esta primera parte, el autor Lucas ya nos va presentando a Juan el Bautista como aquel que prepara el camino del Señor. Y finalmente, luego tenemos el relato del bautizo de Jesús, donde se aclara definitivamente que Juan el Bautista es aquel profeta que el libro de Isaías anunciaba como aquel que prepara los caminos del Mesías. Luego tenemos un relato relativamente grande, aproximadamente más o menos unos 5 capítulos, desde Lucas 4 hasta Lucas 9, 4:14 a 9:50. Esta parte está dominada por actividades de Jesús en Galilea. Todavía no comienza el viaje, esta es como la primera etapa del viaje, un primer momento. Aquí entonces Lucas describe las acciones de Jesús, nos comenta ya sus palabras, sus acciones con las cuales él
se va presentando como el Mesías, pero también en esta parte ya se presentan conflictos, se presentan rechazos, se presenta estos encuentros de Jesús con personas que no comprenden quién es o que no comprenden el sentido de su mensaje. En esta parte ya van tomando fuerza la presencia de los discípulos que de ahora en adelante acompañarán a Jesús en el viaje y se vuelven a veces destinatarios directos de las palabras de Jesús. Luego, a partir del capítulo 9, comienza el viaje a Jerusalén. En los tres evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas, hay un elemento común y es que Jesús toma la decisión de iniciar su viaje a Jerusalén ante el rechazo de los suyos en Galilea, incluso incomprensión de los mismos discípulos. Por ejemplo, en Marcos 8, Jesús toma la decisión de iniciar su viaje a Jerusalén porque se da cuenta que en Galilea no ha sido comprendido. Quieren declararle rey o le llaman para que haga curaciones milagrosas o porque no entienden el sentido de su misión. Creen que es un milagrero o es alguien enviado a hacer fenómenos sobrenaturales, pero no comprenden en el fondo el auténtico mensaje del reino que Jesús trae. En el Evangelio de Lucas sucede algo parecido. En la parte anterior, cuando Jesús está en Galilea, él sufre continuo rechazo e incomprensión de parte de los suyos. También en esta parte hay ya atisbos de conflictos, de discusiones, debido a que nadie comprende cómo puede ser que el hijo del carpintero tenga tal autoridad o haga lo que está haciendo. Bien, entonces esto era para comprender que es el rechazo y la incomprensión y el conflicto lo que provoca que Jesús tome una decisión. Y aquí en Lucas, en el capítulo 9, Jesús decide viajar a Jerusalén y lo curioso es que estos 10 capítulos, fíjense, estamos en el bloque literario de Lucas más grande de todos los anteriores e incluso del siguiente. Esta es la parte más larga, más rica, más densa de todo el Evangelio de Lucas. A lo largo de su viaje desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús se empeña en enseñar a sus discípulos el sentido de la vida de seguimiento, del discipulado. Ya comienza a anunciar que el camino del discípulo es siempre un camino de cruz y comienza a anunciar que el camino siempre tendrá luces y sombras y siempre tendremos encuentros y desencuentros, incomprensiones, rechazos y conflictos. Jesús va preparando a sus discípulos para que anuncien el Evangelio cuando Él esté ausente, pero les va anunciando ya las actitudes, las formas, los modos en que deben ser misioneros del Rey. En este bloque está nuestro texto. Nuestro texto, recuerden, es el capítulo 13, desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Por lo tanto, nuestro texto está dominado, podríamos decir,
por este llamado de seguimiento y confianza al Padre y por este anuncio esperanzador de el reino que se abre, pero no para todos, o que se abre con una puerta angosta por la que no todos podrán ingresar. Esa era la idea del texto. Luego tenemos la llegada de Jesús a Jerusalén y comienza el conflicto que termina en su pasión, que es ya la quinta parte del relato y que termina con los relatos de la resurrección de Jesús. Finalmente, el epílogo, ya la despedida del evangelista Lucas, es el capítulo 24, que sirve también de enlace con el otro libro del mismo autor, del mismo evangelista Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Por cierto, bueno, creo que esto ya lo teníamos claro o ya lo sabíamos. El autor del Evangelio de Lucas es también el autor del libro que ahora llamamos de los Hechos de los Apóstoles. No voy a hablar de ese texto y ahora me voy a centrar básicamente en lo que a nosotros nos interesa, que son estos versículos del capítulo 13 en esta tercera parte del Evangelio de Lucas, en el que se narra la enseñanza de Jesús a lo largo de su viaje a Jerusalén. Un viaje, como decía, lleno de enseñanza, de expectativa, de controversia, de conflicto, de anuncio, de fortalecimiento, pero también de denuncia y de revelación del Padre. Bien, esto era a propósito de comprender dónde está nuestro texto. Nuestro texto está en el corazón del Evangelio. Nuestro texto está en la parte en la que para muchos estudiosos del Evangelio de Lucas está quizá el texto que más expresa la idea central del evangelista Lucas. Bueno, ¿cuál es ese texto? Obviamente el nuestro, el del capítulo 13, no es. Para muchos autores, el texto propio de Lucas, que se vuelve como el centro de su obra, es el relato del buen padre o del padre del hijo pródigo del capítulo 15. Ese texto estaría por aquí, ¿no? Entonces, incluso lo podríamos poner, ¿no? El padre, el padre misericordioso. Lucas. Ya. Este es un texto, repito, central de todo el Evangelio. Además de ser central, es único de Lucas, porque la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre misericordioso no está en Marcos, no está en Mateo y tampoco está en Juan. Es única de Lucas. Ni Marcos, ni Mateo, ni Juan la tienen, lo que indica que es exclusiva del autor de este evangelio. ¿Quién no ha leído la parábola del Padre Misericordioso? La parábola que podemos llamar del Hijo Pródigo, que está en el capítulo 15, desde el versículo hasta el versículo 32. Es un texto tan leído, tan conocido, tan reflexionado y tan orado. Me da pereza preguntar quién
lo conoce, me imagino que todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, si alguien no conoce ese texto, apresúrese en cuanto termine esta reunión, coja una Biblia y lea la parábola del hijo pródigo. Lastimosamente, a lo largo de la historia, le conocemos así como la parábola del hijo pródigo. Muchas de las veces porque en la liturgia la leemos en función de el sentido o de la reflexión del perdón, quizá como antesala a una reflexión sobre el sacramento de la reconciliación. Y lo cual está bien, pero con esta intención o con esta perspectiva, la de la reconciliación o la del sacramento de la reconciliación, hemos perdido de vista una idea, una imagen o a un personaje central del Evangelio, que es el Padre. Para muchos autores, el protagonista auténtico de este relato no es el Hijo pródigo, sino el Padre misericordioso. Este texto, repito, es central en todo el Evangelio, porque con Lucas y Jesús nos presentan una idea, una imagen, un concepto de Dios que en su momento debió ser profundamente rechazado, debió producir mucho conflicto e incluso debió traerle grandes problemas, no solamente a Jesús, sino también a los cristianos de ahí en adelante. Y es la imagen de un Dios que nos ama independientemente de que seamos varones o mujeres, ricos o pobres, feos, guapos, inteligentes, torpes, blancos o negros, que nos ama independientemente de que cumplamos normas o independientemente de que seamos creyentes, buenos o malos. Nos habla de un amor gratuito, de un amor que se debe al hecho de que Dios no es un padre legalista, sino un padre que ama de forma gratuita. No es un padre que nos ama porque seamos buenos o porque asistamos a misa o porque seamos sacerdotes, pastores, monjitas, o porque leamos la Biblia, o porque no digamos malas palabras, o porque no fumemos, ni bebamos, ni bailemos pegaditos. Dios no es un Dios de el cumplimiento de la norma, sino es el Dios que ama porque así es Él y porque le da la grandísima gana. Es un amor gratis o un amor gratuito. Esto debió haber sido, decía hace un momento, un gran conflicto en la época de Jesús. Que Jesús llegue y nos diga con esta parábola que Dios es como un padre que nos ama aunque seamos hijos pródigos y nos llama al banquete que Él ordena que preparen en la finca, en la hacienda, un banquete donde se comerá el becerro gordo o donde habrá mucho vino y fiesta y alegría, un banquete para el cual Él no escatima gastos solamente porque hemos regresado, independientemente de que nos hayamos gastado la herencia, bebiendo, comiendo o estando en lugares terribles o cometiendo actos impensables. Independientemente de lo que hayamos hecho con la herencia, el reconocerle, el regresar a él, el aceptarle,
e ingresar nuevamente a la familia de Él es motivo de una gran fiesta. Por cierto, si recuerdan la parábola del Padre Misericordioso, a la gran fiesta, el hijo mayor, el que siempre está con el papá, el que siempre ha hecho todo lo que él le ha pedido, el que siempre ha cumplido sus normas y sus reglas, no quiere entrar al banquete, se queda fuera. Bueno, esto es capítulo 15 y ya aparece una idea central para nuestro texto, la del Padre Misericordioso y la del banquete. El banquete, la comida de la familia, en el capítulo 13 aparece también. Es el signo, símbolo de la llegada del reino. En el Evangelio de Lucas, pero en realidad en todos los evangelios, la comida es siempre símbolo de la llegada del reino. El reino, sabemos, es algo que se construye en la vida, pero es algo que llegará en un momento de forma definitiva y se parecerá a un banquete, a una comida donde muchos son invitados, pero pocos terminan ingresando, donde muchos son invitados, pero pocos aceptan llegar por sí mismos, donde muchos son invitados y a veces se acepta a los menos esperados al banquete. El banquete es un símbolo de este Israel, pueblo de Dios, de este Israel, familia, donde todos y todas somos hijos e hijas del mismo Padre y nos amamos de la misma forma como el Padre nos ama a nosotros, es decir, gratuitamente, no porque el prójimo, aquel con el que estoy en el banquete, me haya dado algo, o sea bueno, o piense igual a mí, o se vista igual a mí, o crea en lo mismo que yo creo, coma, beba y se vista igual que yo. El banquete es un símbolo de este profundo amor del Padre, que es también el profundo amor que debe caracterizar a sus hijos. Bien, esta idea del banquete que domina, que es fuerte en Lucas 15, un texto, repito, central en todo el Evangelio, ya viene apareciendo a lo largo de los capítulos anteriores, desde el capítulo 9. La idea del banquete, la idea del reino, la idea de Israel, ya viene apareciendo. Entonces, como que el capítulo 13, el texto que hoy queremos reflexionar un poquito más, va como creciendo, va subiendo de tono hasta llegar a los siguientes capítulos, concretamente el 15, que es como el culmen de todo este bloque, del 9 al 19. El capítulo 15 es como la punta a donde todo el bloque apunta. Bien, entonces, otra idea que yo quería recalcar del capítulo 15 de la parábola del Padre Misericordioso es esta que ya anuncié, la de un padre que ama gratis, gratuitamente, pero quería recalcar el por qué debió haber sido motivo de conflicto. Y es porque tanto en la época de Jesús como en la época de los destinatarios del Evangelio de Lucas, que vivieron aproximadamente unos 50 años después de la muerte de Jesús,
hacia la década de los 80 y quizá hasta el día de hoy, entre nosotros los cristianos, también entre los católicos, predominaba o quizá predomina también la idea de un Dios, sí, Padre, que ama, por supuesto, pero que ama con condiciones o que ama a los que nos portamos bien, que abre sus puertas a los que cumplimos sus normas y somos buenos y somos santos, y los que nos creemos hijos e hijas suyas porque cumplimos esas normas. Esta teología centrada en un Dios que exige el cumplimiento de normas, leyes, ritos, centrada en un Dios de prohibiciones, de mandamientos o de cumplimiento de leyes, no es nueva, no es de ahora, no es solo de los últimos siglos de la historia del cristianismo. Ya en la época de Jesús era predominante, era una visión religiosa, teológica sumamente fuerte, hegemónica según algunos. En la época de Jesús, esta teología, podríamos llamarle así, permítanme compartirles algo, esta teología que a veces se suele llamar teología sacerdotal, algunos otros estudiosos le llaman también teología levítica, bien, no importa, nosotros le vamos a llamar teología de la retribución, que es un término como muy común y muy contemporáneo. Esta teología, que repito, en la época de Jesús debió o fue hegemónica y oficial del templo de ciertos grupos sociales y religiosos, además auspiciada por el Imperio Romano, se centraba en el cumplimiento de las leyes y normas de Moisés, aquellas que se denominaban la Torá o la ley de Dios. Esta teología es relativamente simple, se centra en esta idea que la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y en el libro del Deuteronomio, y que ustedes pueden verla en pantalla en rojo y está clarito ahí, ¿no? Si cumples la ley que te daré, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, el que seamos pueblo de Dios o el que Dios sea Dios del pueblo, se centra en el si cumples la ley que yo te daré. Quiere decir que si no cumples la ley, Dios no será nuestro Dios, pero si cumplimos la ley, Él nos declara justos y puros, y en consecuencia nos bendecirá en vida con prosperidad, descendencia, salud y larga vida. Y nos contará como sus hijos, como miembros de su pueblo, y en consecuencia ocuparemos los primeros puestos en el reino. Quiere decir que para ingresar al reino de Dios o para ingresar al pueblo donde Dios reina, la clave es el cumplimiento de la ley. Pero a los que no cumplen la ley, Dios los deja alejarse. Considera que en ejercicios de su libertad, estas personas
han elegido no ser del pueblo de Dios, ir en busca de otros dioses o de otros refugios, escudos, protección, ídolos, lo que sea, y se han apartado. En consecuencia, Dios de ellos no habla bien, sino más bien habla mal, maldice. Y los signos de este pecado, de este separarnos de Dios, son la pobreza, la enfermedad y la esterilidad. A lo largo de la historia, hasta la llegada de Jesús, desde que surgió esta teología 500 años antes de Jesús hasta cuando Él llega, esta teología fue aumentando, fue refinándose, fue sufriendo modificaciones por varias personas en varios contextos, hasta incluso llegar un momento en que entre los pobres, los enfermos y los estériles, también se contaba a mujeres y paganos como impuros o como no hijos de Dios, es decir, como aquellos que no entrarán en el reino de Dios o que no son dignos, invitados al banquete del rey. En conclusión, esta teología, en la época de Jesús, se presentaba como una manera de pensar muy, muy acorde, muy funcional, muy conveniente para ciertos grupos de poder económico, político, social, religioso. Además, era una teología profundamente patriarcal y machista, porque la mujer era considerada una hija de Dios, pero de segunda clase, o una criatura que no está llamada directamente al reinado de Dios, sino es encabezada por un varón. También es una teología que, en cuanto considera la prosperidad signo de bendición, termina siendo profundamente elitista y excluyente por motivo económico. Los pobres o la pobreza es signo de pecado, mientras que la prosperidad es signo de justicia o de bendición o de ser hijo amado por Dios. También es una teología excluyente por motivo cultural, xenófoba y racista, que excluye al no judío, llegándole a llamar pagano, que es un término peyorativo que hasta el día de hoy funciona como un insulto. Y nos presenta finalmente la imagen de un Dios que nos ofrece un intercambio comercial de bendiciones por cumplimiento de normas. Normas que en la época de Jesús eran las que preveía o estaban prescritas en la Torá, pero también pueden ser las normas que hoy en día creemos Dios nos pide cumplir para tenernos a su lado o amarnos como hijos suyos. Termina siendo entonces la teología de un padre mercader o retributivo, o un padre legalista o un padre moralista, que le interesa el cumplimiento y no tanto lo que tengamos en el corazón o cualquier otro aspecto de nuestra vida. Esta teología entonces termina siendo muy propicia, un gran apoyo
para los grupos de poder económico y religioso como los saduceos, o político y militar como los romanos, o moralista y religioso como los fariseos, porque termina dejando de lado a un montón de gente, justificando la estructura de Israel o la situación de sufrimiento que Israel vive. Cuando Jesús llega y nos presenta a un Dios no retributivo, sino a un Dios que nos salva por pura gracia, es decir, por puro amor, no porque estemos comprándole el amor o porque estemos intercambiando su amor con buenas acciones. Un Padre que nos ama porque le da la gana o porque así es Él, un Padre amor. Cuando Jesús se presenta con esta idea, choca con esta teología, produciéndose eminentemente un grave conflicto. Bueno, pero este es un mensaje duro, ¿no? Porque, miren, hoy en día también podemos decir, como en el texto de Lucas 13 que hemos leído, también podemos decir, pero maestro, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Podemos decir, Dios, pero si siempre hemos cumplido y siempre hemos estado contigo, siempre nos hemos portado bien. Podemos decir, hemos asistido al cumplimiento de tus normas y no nos hemos perdido ni una sola fiesta litúrgica y ni un domingo y ni una Eucaristía, y siempre hemos hecho esto y aquello que tú nos has ordenado a través de nuestros pastores o de la iglesia. Y a lo mejor Él nos podría decir, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Posiblemente el mensaje de Jesús también es un conflicto hoy en día. Pero aquí este texto, hoy a nosotros también nos dice, esfuércense y busquen la puerta angosta. Bueno, entonces por el momento creo que ya vemos cómo este texto es también una fuerte crítica, pero también una llamada a la conversión, una llamada al auténtico discipulado de Jesús, que no consiste en el cumplimiento de una ley o de una norma. Aunque la ley y la norma es buena y necesaria, aunque debemos cumplir leyes y normas de la Iglesia y de nuestras sociedades, el discipulado cristiano, la puerta angosta de ingreso al reino y al banquete, no es o no va por ahí. ¿Cuál es la puerta angosta? El texto nos dice en algún momento, apártense todos ustedes los que hacen el mal. Nos dice que no entraremos los que hacemos el mal, pero tampoco nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ingresar. Finalmente nos dice algo
que nos deja un poco incómodos. Nosotros, los que hemos comido con él, nosotros, los que le hemos escuchado en nuestras plazas, a lo mejor no entremos, pero de pronto vendrá gente de Oriente y de Poniente, del norte y del sur, y ellos entrarán al banquete. Aquellos que hemos considerado los últimos se volverán los primeros. Y nosotros, los que estábamos orgullosos de ser hijos de Dios, buenos, justos y santos, a lo mejor seamos los últimos, o a lo mejor ni siquiera nos permitan entrar al banquete del rey. Decía que esto último nos deja desconcertados, ¿no? Bien, yo creo que en este grupo que domingo a domingo, durante mucho tiempo, nos venimos juntando y reflexionando en torno a la palabra de Dios, en torno a esta misión que Dios nos presenta de ser evangelizadores y evangelizadoras, especialmente en esta América Latina, donde la vida está tan amenazada, donde va predominando una cultura y unos modelos sociales, unos modelos de política, de Estado, de economía, impulsados por los medios de comunicación y respaldados por instituciones de muchos tipos. En esta América Latina, donde va avanzando un modelo de vida que, aunque parezca contradictorio, atenta a la vida misma. Creo que no es muy difícil comprender qué significa entrar por la puerta angosta o qué significa aquello de evitar la puerta grande. Creo que comprendemos entonces que el discipulado de Jesús, este ser sus discípulos y discípulas, que no es el cumplimiento de normas, sino el ser otros Jesús como Él, hoy en día implica la defensa de la vida, especialmente de los últimos, la defensa de los que tienen su existencia en peligro, de aquellos grupos que son considerados los últimos, los que son excluidos, los que no tienen parte o los que no tienen derecho, o aquellos que mueren o son abandonados porque no hay presupuesto o porque no hay Estado o porque no hay sociedad que los acoja. Aquellos que terminan abandonados en el camino porque les considerábamos escoria o porque les consideramos no hijos de Dios o porque son feos, injustos o malvados. Estas personas a lo mejor entren al banquete antes que nosotros. Y a nosotros se nos deje fuera, independientemente de que seamos sacerdotes, obispos, religiosas o pastores, catequistas, o porque digamos cosas bonitas, o porque seamos guapos, sanos y con un montón de títulos. Bien, me voy a ir deteniendo porque el tiempo es corto. Hemos pasado ya de las 18 horas aquí en Quito, Ecuador, y podríamos seguir hablando, pero este mensaje y el texto del día de hoy le dejo que Él hable por sí mismo en nuestros corazones y nos impulse para cada día fortalecer nuestra vida de fe, para fortalecer nuestra misión
de evangelizadores y evangelizadoras, de oyentes y anunciantes de la palabra de Dios, de este Dios que es Padre misericordioso y que nos invita al banquete de su familia, donde nos amemos con el mismo amor con el que Él nos ama. Me callo y agradezco su atención y en este momento quizá si damos, como diga Katy, nuestra administradora del grupo de hoy, la palabra a alguien y podríamos abrir un momentito de diálogo o de reflexión con el público.